Muy buenas noches, hoy vamos a hablar acerca de la película Como el gato y el ratón. Vamos a analizar a profundidad lo político, social, cultural y psicológico que sucede en este filme tan interesante que nos lleva a reflexionar acerca de cómo podemos ver el mundo desde una perspectiva diferente en cuanto a la tolerancia y a ese contexto en que los habitantes de ese barrio conviven, como lo veremos a continuación. Para nadie es un secreto que Colombia vive en un estado de alteración y descomposición social, ya que desde la Carta Magna de 1886 y que tuvo vigencia hasta 1991, tuvo algunas reformas que de alguna manera interrumpieron esa trayectoria. En la expedición de la Carta Magna Nueva de 1991, las instituciones democráticas se aclimataron favoreciendo los principios de libertad, igualdad y fraternidad, siendo los derechos humanos adoptados pero no aplicados, ni se extendieron a través del tejido social, económico y político de la nación, hacia el propósito de alcanzar la convivencia pacífica y civilizada que es el anhelo de la Carta Magna llamada Constitución Política de Colombia de 1991. Ya desde la carta que estaba en vigencia desde 1886, ya se había acabado, o mejor, se había socavado la guerra de poder político entre los mismos y la guerra del monte, como era la entonces llamada los chusmeros, entre los azules y los rojos. Ya para 1991 la guerra estaba presente y con el agravante que toda la reforma de la Carta Magna permitía la libertad de expresión, conllevando a que todos podemos expresarnos. Y esto no está mal, solo que se es permitido decir que la persona o personas que lo hacen en beneficio de informar son callados brutalmente, como lo hicieron con el comediante Jaime Garzón. No es el espacio ni el único, pero vale la pena dejarlo como ejemplo de la nueva estructura de papel que tiene todo muy claro, pero se queda solo en eso, en un papel escrito, porque no cambia nada. Los más poderosos viven como reyes y los humildes afrontando situaciones tan dolorosas como las familias de la película, viviendo una guerra como el gato y el ratón, que al final quedan como el dueño de la gallina de los huevos de oro, sin la gallina y sin los huevos, porque su desajuste social los envuelve en querer y tener que sobrevivir a como dé lugar, sin entender que la solución no es el que más ataque o case, o en su defecto comerse la gallina, ya que de todas maneras queda el problema o el interrogante de quién es capaz de armar el mundo. Continuamos entonces. Para este punto vamos a analizar toda la problemática social, política y psicológica que podemos evidenciar en la película. Entonces, la película presenta una problemática social en la cual no se llega a una solución aplicable al contexto, ya que sus habitantes no pueden solucionar sus conflictos. Se puede evidenciar cómo el final de la película es trágico debido a las malas acciones que los habitantes del barrio La Estrella cometen, y se puede analizar esto de diferentes formas, pero en general se destaca la poca presencia del Estado. No hay un acompañamiento ni de la policía ni de ningún ente que ejerza una autoridad. Entonces, ellos mismos tienen que afrontar su problemática, o la comunidad tiene que afrontar lo que está sucediendo allí. Entonces esto tiene que ver mucho con la cultura, porque la cultura
es debido a los comportamientos, las actitudes, los valores y en total es la sociedad dada, ¿cierto? Porque eso se aprende en una transmisión de generación en generación en el transcurso de la historia de la vida, y la cultura es esencial para esto. O sea que a partir de esto y de lo que se vio en la película, se puede decir que las funciones de la cultura se ven evidenciadas en los comportamientos, las actitudes y los valores de los habitantes del barrio La Estrella. En la película Como el gato y el ratón se evidencia de una manera muy clara un estereotipo de cultura que se presenta usualmente en los barrios pobres o de estrato bajo, y en este caso es el barrio La Estrella, porque allí no hay autoridad. Dentro de la misma película escuchamos frases como esto es tierra de nadie, por aquí no entra la policía. Entonces, como lo decía al principio, ellos tienen que solucionar sus propias cosas. Nadie los va a ayudar, ellos se tienen que defender como puedan, porque si no fuera por el conflicto de la luz, entonces nada de esto hubiera pasado entre dos familias. Entonces, desde ese instante, la película se puede notar hechos que hacen parte de su cultura. Por ejemplo, ahí se veían las parrandas comunitarias, los bailes, las fiestas, las reuniones entre vecinos. Entonces, eso juega pues un papel muy importante dentro de la sociedad. Además, aquí juega un papel más importante, es la familia, porque la familia, como lo podemos saber, es la base de la sociedad, y se puede observar que en la familia surgen también otros factores que hacen parte de la cultura, como la educación, la religión, los comportamientos y actitudes, porque recordemos que la religión influencia mucho en las personas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, una de las protagonistas de la película, ella decía algo sobre la religión muy importante, que era que los pobres entraban al reino de los cielos, y es como el consuelo de ellos para hacer sus cosas, ¿cierto? Como para justificarse sobre algo. Entonces, aquí los comportamientos y las actitudes de la gente del barrio La Estrella, en general se puede ver que las familias tienden a ser generosas entre ellas, pero surge este conflicto, y todo por este conflicto